Ah, ok. Ya. También es bueno pues que todos se queden con el tema pues, para que lo vayan estudiando pues, o lo vayan recordando. Sí, la compañera lo puede grabar y nos puede pasar el video. Lo que pasa es que ahorita tardaría mucho estar aceptando a todos que graben. Ok, ok, bueno, muy Sí, bien. no sé dónde se aceptan, la verdad. Sí, nada más graba tú, tu trabajo. Bueno, buenas tardes, doctor y compañeros. Soy Wendy Carolina Reyes Flores y les expondré el tema de aspectos moleculares de la fecundación, unión y fusión de gametos. Bueno, a manera de introducción, sabemos que la fecundación es un proceso biológico descrito que pues bueno, es muy complejo y vamos a empezar con el transporte de gametos en el tracto reproductivo y va a concluir con la formación de los pronúcleos y la singamia de los mismos para dar paso al desarrollo embrionario. Tiene que ocurrir un proceso donde tanto el espermatozoide como el óvulo se tengan que capacitar en cierto aspecto para que pueda ocurrir la unión de los gametos. Entonces, al darse esta unión, se va a formar lo que sería el cigoto totipotente. Además, pues se sabe que la interacción espermatozoide-ovocito, pues se ha estudiado mucho para poder desarrollar muchos ensayos sobre la funcionalidad del espermatozoide. Voy a poner el apuntador. Ajá, sobre la función del espermatozoide, por lo que un mayor conocimiento de este va a ayudar, se ha visto que ha ayudado en lo que son las clínicas y laboratorios de reproducción asistida. Por eso hay que tenerse en cuenta, ya que del 10 al 20% de la población tienen problemas de fertilidad, las parejas. Entonces, Un panecito, Juanita. ¿cómo? Bueno, Sí, sí, entonces, sabiendo todo esto, se puede hacer tratamientos de fertilidad y se puede beneficiar a pues, numerosas personas que incluiría entre el 40 y 80 millones de personas en el mundo. Bueno, antes de que ocurra lo que sería la unión de los gametos, el espermatozoide pasa por una capacitación espermática. Se ha conocido que, bueno, vamos a revisar lo que sería un poco de la interacción del espermatozoide con la zona pelúcida y sobre el proceso de reacción acrosómica y la unión y fusión de los gametos. Entonces aquí, este es un proceso que pasa el espermatozoide antes de poder tener contacto con la membrana del ovocito, porque el ovocito también tiene una membrana que tiene que pasar y se da, bueno, voy a hablar más adelante de eso. Se conoce que antes de que los espermatozoides pueda ocurrir lo que es la unión de gametos, tiene que hacerse un proceso de reacción acrosómica. Entonces, perdón, de capacitación, disculpen. Este se produce pues cambios bioquímicos en lo que sería la membrana plasmática del espermatozoide. Aquí dice, recién eyaculados espermatozoides de mamíferos son incapaces de fertilizar. En el tracto reproductor femenino, los espermatozoides sufren cambios que les permiten fertilizar en un proceso llamado capacitación. Chan en 1951. Bueno, en 1951 pues se sabe que los espermatozoides sufren este proceso de capacitación. Entonces, este proceso se produce en cambios bioquímicos en la membrana plasmática. Aquí pues esta capacitación en vivo pues se da en el tracto reproductivo. Mientras en in vitro pues ya son medios capacitantes, donde aquí ya usan digamos que usan fuente de energía que sería glucosa, piruvato de sodio, suplementos proteicos como la albúmina, soluciones salinas como
bueno, el calcio y carbonato de sodio. Entonces, en el en vivo, pues bajo la influencia de los glicosaminoglicanos, como la heparina y el ácido hialurónico. También el ácido hialurónico tiene mucho que ver en esto. Entonces, pues es un proceso de cambios bioquímicos que van a dar lugar a la remodelación de las moléculas de la superficie molecular, que van a permitir al espermatozoide poder responder al estímulo que va a estar provocado por la zona pelúcida. Entonces, aquí, pues es el proceso de capacitación que se da. La verdad no sé si ahondar en este tema, porque pues... Sí, necesitas decirnos todo lo que pasa, Ah, ok. porque así es como trabaja el cuerpo, así trabajan las células también, Ujú. Bueno, ¿sí? sí. Bueno, hay un estímulo que es provocado por los ligandos de la zona pelúcida. Entonces, ahí es cuando se va a dar la reacción acrosómica. Pues aún no se conocen con exactitud todos los mecanismos moleculares implicados en este dicho proceso, pero pues se sabe que se da la capacitación del espermatozoide y que se da una reacción acrosómica. Esto quiere decir que la corona radiada de lo que es el espermatozoide se quita por estas enzimas que tienen. Bueno, aquí vamos a hablar sobre, bueno, en vivo, esto es lo que ocurriría en vivo. Pues los espermatozoides que ya están capacitados, pues van a alcanzar una porción ampular del oviducto, que es donde se va a dar en este tracto, en esta porción, que sería lo que sería la ámpula y todo, la anatomía. En qué porción, mija? A ver, entonces, ¿en qué porción? ¿Cómo deshizo ese espermatozoide toda esa capa de células que están cubriendo al ovocito? Sí, sería la porción, Que ahí dice corona radiada. sí, ¿Cómo la penetra? ¿Qué le hace? bueno, sí, es que voy a explicar esto, pues lo que sería el proceso de la penetración del cúmulo sóforos, que pues el cúmulo sóforos es lo que rodea al ovocito. Entonces, inicialmente, pues se propuso que el cúmulo sóforos está formado por células de la granulosa y una matriz de ácido hialurónico. Pues es atravesada pues gracias a la motilidad espermática y la presencia de proteínas, que sería el pH20. El pH20 es una proteína que se ha estudiado, que se ha identificado en el proceso de la penetración del espermatocito. Entonces, posteriormente se demuestra que también hay otras proteínas, que sería la hialuronidasa, que estas son las siglas, pues este es el nombre, y esta pues tiene una actividad que va a permitir la penetración a través del cúmulo sóforos mediante la digestión de la matriz del ácido hialurónico. Entonces, a la vez también se cuestiona un poco la función de esta proteína, porque no se conoce como tal exactitud. Ahorita pues vamos a ver lo que serían los componentes de la zona pelúcida. Pues la zona pelúcida, pues es la parte donde va a interactuar directamente el espermatocito. Va a interactuar con el ovocito, entonces este proceso se produce a 3 niveles. Entonces la zona pelúcida va a inducir la exocitosis del contenido acrosomal, que si, bueno, aquí en imagen de lo que sería la punta del espermatozoide, que este es el contenido acrosomal. Pues es la membrana. Va a tener contacto primeramente con la membrana plasmática del ovocito, con la que se va a fusionar.
y finalmente pues va a fusionar. Aquí hay una imagen de cómo entra, o sea, antes de tener contacto se produce la reacción acrosomal, o sea, es en cuestión de poco tiempo que el acrosoma se desintegre en cuanto toca el cúmulo sulfurus, la zona pelúcida del ovocito, y así es como logra entrar, Bueno, desintegrándose. ya viste qué hace, pues, qué tiene el Sí, se acrónimo. desintegra el ácido hialurónico que comprende a la ¿Cómo se membrana desintegra? ¿Cómo se plasmática. desintegra? Sí, se desintegra. Eh, ¿Cómo? sí, convierte, gracias a esta proteína, que sería el pH 20, y la hialuronidasa, que se encuentra también en el contacto con lo que sería el acrosoma, con el cúmulo sulfurus de la membrana del ovocito, se transforma gracias a estas proteínas. No se conoce bien con exactitud, pero se transforma a ácido hialurónico. Esto quiere decir que se fusiona. Al final termina fusionándose con el citoplasma, donde se va a producir la descondensación del núcleo espermático. Al final, esto va a ser la unión de los dos gametos. Estos, pues, vamos a hablar también de la zona pelúcida porque es muy importante también conocer el aspecto de este gameto femenino, que bueno, aquí sería la unión del espermatozoide con la zona pelúcida. Pues clásicamente, la interacción entre el espermatozoide y la zona pelúcida se ha considerado como uno de los principales responsables del bloqueo de la fecundación. Actualmente pues se sabe que esta interacción va a presentar restricciones por especies. Esto se ha estudiado en especies, pero pues no es específica exactamente, no se sabe. Hay numerosos estudios que han evidenciado que la unión del espermatozoide a la zona pelúcida pues es un proceso mediado por carbohidratos que, que son los oligosacáridos precisos a los que se va a unir el espermatozoide, y esto permanece bajo debate. Y pues, como vuelvo a repetir, va a variar entre especies. Se ha estudiado más en especies, por ejemplo, los humanos, la rata y el hámster. Se sabe que la zona pelúcida está formada por un número variable, pues según la especie, de glicoproteínas denominadas de forma genérica SP1, SP2, SP3, SP4. Hasta ahora pues se ha descrito estas zonas pelúcidas en diferentes especies, y sus principales funciones pues van a ser la unión de espermatozoides, la prevención de la polispermia, que la polispermia sería que un espermatocito, más de un espermatocito puede entrar al óvulo. Entonces estas zonas pelúcidas, estos carbohidratos, en pocas palabras, van a impedir que pueda pasar este tipo de anomalías. La protección del embrión hasta la implantación y el bloque de la fecundación heteroespecífica. Pues sus principales funciones van a ser estas. Sin embargo, van a existir referencias que van a demostrar que no siempre esta especificidad va a funcionar de forma estricta. O sea, esto puede variar en especies, en personas y genética. Todo esto tiene que ver también. Bueno, aquí vemos algunos receptores espermáticos para la zona pelúcida. En el ratón se ha estudiado que hay moléculas, la molécula SP53 con afinidad por las cadenas de los oligosacáridos de la zona pelúcida. Pues a pesar de numerosas investigaciones, pues no existe un modelo de unión espermatozoide-zona pelúcida que esté globalmente aceptado para los mamíferos como tal. Se sabe que en el ratón se asume que hay oligosacáridos de la zona pelúcida 3. En el ratón pues se ha estudiado la zona pelúcida 3, que es común, digamos que así se le denominó a la zona pelúcida del ratón. Entonces, pues son los responsables de la unión del espermatozoide. En otros animales también, como el cerdo, pues se ha estudiado, en las vacas, hay evidencia que existen otros tipos de zonas pelúcidas.
entonces que se pueden unir al espermatozoide. Entonces, como digo, varía en mamíferos. No hay una información, digamos que específica, pero pues aquí se sabe que estas son algunas proteínas que interfieren en este proceso, las zonas adhesinas, la procrastina, la SP38, P47 y AM38, y un grupo de proteínas esparmecinas involucradas en la unión primaria y secundaria de la zona pelúcida. Los ligandos para estas moléculas en la zona pelúcida no se conocen con exactitud, como vuelvo a repetir, pues hay modelos que van a postular la participación de determinados glúcidos de tipo O, unidos y N unidos, que van a ser pues receptores, son al final son receptores que van a implicar a la membrana plasmática, que son las glucosidasas de los granos corticales, que son responsables de la eliminación de estos glúcidos tras la fecundación. Entonces, pues hay otros estudios que han evidenciado el papel de cadenas de oligosacáridos que están unidos en el espermatozoide en el ganado, ya sea bovino o porcino, pero pues ya nosotros pues estamos estudiando pues desde el punto de vista del ser humano, entonces, pero se ha visto similitudes. Entonces, bueno, estas son algunas, digamos que moléculas que están presentes en la membrana plasmática del espermatozoide, perdón, que sería la beta-1,4-galactositransferasa, los ligandos para la GALT1 tienen residuos terminales N-acetilglucosamina. La zona pelúcida 1 y 2 tienen residuos N-acetilglucosamina como terminales no reducidos y no son ligandos para la beta-1,4-galactositransferasa. Y bueno, aquí pues actualmente se cuestionan estos modelos descritos en la especie que pues proponen a estos oligosacáridos como responsables de la unión del espermatozoide a la zona pelúcida. Bueno, pues aquí, como se ha explicado, pues son numerosos receptores espermáticos para proteínas de la zona pelúcida. Aquí, pues, como vuelvo a repetir, pues en ratones, pues se han demostrado existencia de moléculas denominadas SP56 que van a tener afinidad a estas carbohidratos, a estos oligosacáridos. Entonces, se han descrito otras moléculas que se van a denominar zonas adhesinas, y pues aquí son algunas sustancias inductoras de la reacción acrosómica, o sea, de que el acrosoma se produzca digamos, al momento de la unión del espermatozoide con la zona pelúcida, se produce este proceso rápidamente en cuanto toca pues, la zona pelúcida, como se puede ver aquí. Me faltó poner un poco más de imágenes, pero bueno, aquí se desintegra al momento. Entonces, en vivo, pues estas son esto es lo que reacciona, que sería la zona pelúcida 3 y la progesterona. Y en vitro, pues ya sería el ionofósforo de calcio, fosfolípidos y otras proteínas igual que ayudan a este proceso. Entonces, estas son las proteínas de unión de la zona pelúcida. Pues todas estas ligandos que pues ya había hablado de que sería el beta, el GALT1, pues tienen importancia biológica, ya que pues ha sido comprobado mientras en ensayos in vitro que se ha utilizado pues en otros experimentos la zona pelúcida solubilizada, y finalmente se comprobó que esta va a inhibir la actividad de la enzima N-acetilglucosaminasa, que es reconocida por esta enzima. Y bueno, los residuos de esta N-acetilglucosamina pues van a ser bloqueados, eliminados de la zona pelúcida, y ya va a estar solubilizada. Y esta va a perder pues su capacidad para que se pueda unir el espermatozoide.
por lo que pues se sugiere que la interacción entre el GAL1 y la zona pelúcida 3 es necesaria para la unión entre los gametos. Y pues se ha demostrado también que los espermatozoides que son procedentes de otras especies. Por ejemplo, el ratón, que no tienen el GAL1, pues podían unirse a la zona pelúcida, aunque el número de espermatozoides fuera menor. Entonces, por ello se sugiere que en la zona pelúcida de los ovocitos ovulados existen otros ligandos independientes de la GAL1, que estos van a permitir la unión del espermatozoide a la zona pelúcida, porque aquí pues está una representación de la zona pelúcida, las proteínas, y pues aquí está la membrana cromosómica externa. Ya digamos que se desintegra la membrana cromosómica del espermatozoide y ya puede ocurrir este contacto con la zona pelúcida y la membrana plasmática. O sea, antes tiene que pasar por la membrana plasmática y pues tiene que pasar todas procesos que pues interfieren mucho lo que sería la GAL1, porque se demuestra que espermatozoides que vienen de ratones transgénicos que no tienen el GAL1, pues podían unirse a la zona pelúcida, aunque el número de espermatozoides fuera menor. Por ello, pues se sugiere que en la zona pelúcida de ovocitos que son ovulados, pues exista otros ligandos independientes de GAL1 que van a permitir esta unión del espermatocito a la zona pelúcida. Y pues aquí están pues las proteínas que interfieren en este proceso para que se pueda identificar, digamos, que esta célula pues no tiene afinidad al ovocito. Pues se ha demostrado que hay otras proteínas como la CD1, que pues aquí no está la CD1, pero bueno, todas estas son receptores. Se ve aquí la membrana plasmática y el acrosoma. Para que este pueda desintegrarse ocurre como un intercambio de la membrana, de proteínas de la membrana plasmática con proteínas que tiene el espermatozoide, porque pues se ha demostrado, como decía la proteína CD1, que es capaz de unirse selectivamente a la zona pelúcida de ovocitos que no están fecundados. Entonces se han hecho muchos estudios y ensayos sobre la participación de esta proteína. Y pues se ha hecho mucho en estudios pues ratones, porque en el artículo en el que me basé se habla mucho sobre esto, sobre que se usaron ratones transgénicos que no van a expresar ciertas proteínas, en específica la CD1, que se observó una reducida fertilidad en la fecundación in vivo. Entonces, los espermatocitos fueron incapaces de unirse a la zona pelúcida, a pesar de que no se observaron defectos en su morfología. Entonces, en su concentración, en muchos aspectos que eran fértiles, entonces no habría problema de que se hubiera esta unión. Recientemente, pues se ha propuesto que esa proteína pues es necesaria para la adhesión entre el espermatozoide y la zona pelúcida. Y pues ya que se da la reacción acrosómica, porque pues en mamíferos, pues para que haya un éxito en la fecundación, pues es necesario que el espermatozoide antes sufra este proceso de capacitación y le permita finalmente esto, que es la penetración de la zona pelúcida a la unión del ovocito. Que pues aquí se ve esta fotografía. Y pues al final el proceso de la reacción acrosómica pues va a consistir en que digamos que se extrapole o haya como una exocitosis del contenido del acrosoma, pues como consecuencia de la fusión en diferentes puntos, porque al final de cuentas, pues muchos espermatozoides van a querer entrar, pero solo uno, pues se sabe que solo uno va a poder, pero pues esto puede variar como
pues expliqué. Entonces, entre la membrana plasmática del espermatozoide y la membrana acrosomal externa, pues va a quedar expuesta la membrana acrosomal, que sería la punta del espermatozoide, y va a estar también la membrana acrosomal interna. Todo esto va a estar expuesto para que se pueda dar el proceso. O sea, antes se tiene que dar el proceso de la reacción acrosómica, pero esto, como vuelvo a repetir, ocurre en poco tiempo. Pues es una pues compleja interacción de señales celulares que va a incluir la activación de proteínas y su posterior fosforilación, activación de canales iónicos y otros procesos que aún están por definir. Entonces, pues la exocitosis de este acrosoma, ya que se da la reacción acrosómica, pues va a desencadenarse por varios agonistas, por la zona pelúcida, que va a ser su principal inductor. Entonces, esto es pues en una fecundación in vitro, o sea, perdón, in vivo. Entonces, aunque inicialmente pues se consideró que la reacción acrosómica como un evento aislado, porque pues antes no se le había estudiado hasta 1951 este proceso que se iba a iniciar con la capacitación y que se ve pues afectado, se ve dramáticamente pues acelerado el contacto con la zona pelúcida, porque todo esto es en ese mismo momento, digamos así. Entonces, hay otros procesos de secreción, pues aquí, como decía, pues tiene canales iónicos, tiene proteínas, interacción, pues procesos de secreción, en que la reacción acrosómica, pues el calcio va a jugar un papel fundamental, ya que es necesario la activación de enzimas que participen en la función de en la función de las membranas. Entonces, fusión, perdón. Entonces, este proceso pues va a regular el proceso de hiperactivación, la quimiotaxis, que también pues es un proceso que se da aquí y va a participar en la capacitación. No se conoce pues totalmente la cascada de señales que van a culminar con esta reacción acrosómica. No se sabe exactamente, pero pues se sabe que se da una cascada de señales que van a culminar con esta reacción, y se sabe que también la reacción acrosómica, pues la inducción de la reacción acrosómica por la zona pelúcida, que todo esto es un proceso que se da tanto de la zona pelúcida como de la reacción acrosómica del espermatocito. Pues hay otros agonistas como la progesterona, van a desencadenar pues reacciones por el efecto que van a ejercer sobre el flujo de los iones, principalmente el calcio. Aquí vemos que pues hay un flujo de calcio y se va a dar metabolismo de los fosfolípidos, fosforilación de proteínas, y pues se sabe que los espermatozoides pues son capaces de movilizarse como toda célula pues con intercambios iónicos que ya hemos visto igual, tanto del medio extracelular como de los depósitos intracelulares que aquí se encuentran. Y pues se ha demostrado en humanos, se ha demostrado en ratones, que el acrosoma pues actúa como depósito intracelular del calcio. Por eso pues se sabe que en el ratón el receptor pues va a interactuar con las zonas pelúcidas. Son otras zonas pelúcidas que se ha estudiado, mientras que pues en humanos a nivel de la membrana plasmática del espermatozoide pues van a existir al menos dos receptores distintos que se van a unir a la zona pelúcida. Uno es receptor acoplado a una proteína y otro es un receptor tirosina sinasa. Pero bueno, al final pues al momento que se da la fusión del espermatozoide con el ovocito, pues se va a requerir la reacción acrosómica que le va a dar la fusogenicidad al espermatozoide. Va a ocurrir ocurre por
por los espermatozoides y las microvellosidades del mismo ovocito. Ya en este proceso ya no se requiere motilidad, ya va a cesar la motilidad inmediatamente. Pues se sabe que ya desde el momento que ocurre esta unión de gametos, se va a dar ya lo que, ya la reacción acrosómica pues ya se dio. Ya el evento, pues, el evento que sigue sería contactar al ovocito y ya pues tras la reacción acrosómica se va a provocar una remodelación del ovocito. Ya se da la remodelación también de la superficie del espermatozoide y va a quedar expuesta la membrana acrosomal interna que va a contactar con las microvillosidades, que serían estas, del ovocito. Y pues se ha demostrado en diferentes estudios en roedores, como vuelvo a repetir, esto es en estudios de roedores, de otros tipos de mamíferos, que pues se ha implicado a varias moléculas a nivel del espermatozoide y del ovocito como responsable de esta interacción. Entonces ya en los últimos años se ha demostrado que pues un modelo que va a sugerir esta unión de los espermatocitos con el olioma, que sería el resultado de la adhesión entre las integrinas y sus ligandos. Ya pues se identifican estas proteínas y ya también lo que sería el ovocito ya impide el proceso de la unión de otros, o sea, digamos que sería como, se restringe se restringe como que la unión de otros espermatocitos. Entonces, pues aquí se ocurre pues esta fusión. Al final, pues, pues esto es una representación esquemática pues de los mecanismos implicados en lo que sería la reacción acrosómica. Y pues estos pues aquí están. Venosla explicando todos esos Sí, dibujos. bueno, pues es un evento mediado por los mecanismos ligandos en espermatozoides. Ligando, ¿qué es un ligando? Un ligando eh, Una proteína que se va a unir a su receptor. Bien, pero estoy hablando pues con Wendy, pues porque está sí, diciendo, pero no sí, quiero saber si sabe. sí, el ligando pues se sabe que es una sustancia que va a formar como un complejo con una biomolécula. Es como una molécula que va a enviar una señal al unirse a una proteína. No, o sea, no. O sea, te están diciendo ahí que ese ligando se va Sí, pero a unir a un receptor para dar una reacción. sí, un receptor, o sea, aquí ya se va a dar lo que sería el evento o sea, ya que pasó la reacción acrosomal, pues ya se va a dar todo. Ahí está el acrosoma todavía. Ahí está el Sí, acrosoma, buscando su ligando. sí, La aquí segunda, ¿qué está. está? Ujú. En la segunda foto, ¿qué hay? En esto, pues aquí En la segunda foto, la de abajo. sí, aquí se da ya, ¿Qué hay? pues ¿Qué hay ahí? se ¿Qué pasa desintegra ahí? el acrosoma, se queda expuesta la, eh, la membrana interior del, Se rompió el acrosoma y sí, ¿qué se pasó rompió. ahí? Bueno, pues aquí ya por otros, digamos, No, en la segunda, estamos en la segunda. Ahí está ajá, en roto el esta, acrosoma. ¿Y qué pasó? sí, pues aquí se dan procesos pues es que aquí ya, digamos que hay como, ¿Qué sustancias se tiene el integra acrosoma? esto, hay exocitosis del acrosoma, ya ¿Qué sustancias tiene? mm, pues el primero que se ha demostrado que funciona, intercambios iónicos
van a regular esto, que sería el calcio. El calcio es el que, Está roto el acrosoma, mija. Está ajá, roto el se rompe. acrosoma. Sí, ¿Y qué sale de ahí del acrosoma? ¿Qué es lo que tiene? bueno, Es que no entiendes tú cómo está el pues o asunto. sea, ¿Cómo crees que penetra el óvulo, pues, el esperma al óvulo? Te lo voy a decir, ¿es a fregadazos? no, ¿Es a fregadazos? ¿Es puro golpe y golpe y golpe y golpe y así hace el mm, hoyo? no, es, ¿Cómo lo hace? sí. Bueno, pues se da, como le había explicado anteriormente, No, ahí dímelo en la foto, dímelo, explícamelo aquí en el dibujo. pues es que aquí hay un intercambio de voltajes que van a provocar un momento que el calcio inicial, pues durante este breve periodo de tiempo, pues se da una elevación prolongada que se va a mantener a lo largo de este Una tiempo elevación prolongada de qué, mija? del calcio. Una elevación, si va a aumentar el calcio y luego el qué, el calcio qué. Pues pues va a ser como un nexo para que se pueda dar las dos intercambios de dos fases que se dan en el flujo de calcio, que aún no se esclarece totalmente porque se ha propuesto que, No, mija, no es así, no es así. ajá, ¿Sí? Tienes que decirme qué es lo que tiene ahí, qué sustancias tiene el acrosoma, ¿sí? Para que esté lisando toda esa zona, ¿sí? sí, pues habría Este hialuronidasa, tema, ajá, bueno, lo vas a repetir otra vez y lo quiero más nuevo, porque esto ya está muy viejo, lo quiero más nuevo. ok, Esto es lo que sucede cuando el cáncer va a invadir, cuando una célula cancerosa va a invadir, ¿sí? ajá, Aquí en el segundo dibujo, aquí empieza el ligando receptor en la primera foto, ¿sí? Y sí, con ese ligando receptor ya se rompe el acrosoma y expulsa todo su contenido. Ya sí, habías quedado ahí de enzimas líticas. ¿Cuáles eran las sí, enzimas líticas? Y ya dejabas ahí ahora adherirse, ¿sí? Ahora ya así es, adherirse a la membrana del ovocito, ujú. ¿sí? ¿Cómo se adhiere? ¿Qué ligandos tiene ahí? Bueno, ¿Sí? pues, Eso es lo que, no, pero ya pues ya no es que nos está repitiendo lo mismo y lo mismo. ok, Te digo, este tema porque así es el cáncer, mija, ¿sí? Por eso te lo estoy sí, diciendo, ahí entra patadas, entra fregadazos, entra cabezazos, no, no, ¿cómo entra? bueno. Eh, Espérame, entra adheriéndose un ligando a un receptor ujú. y activando una cascada. Sí, Y una cascada lítica, pero necesito que lo entiendas otra vez, porque así es el cáncer. Si tienes ahí una célula cancerosa que no secreta ninguna enzima, esa célula cancerosa ahí se va a quedar, ¿sí? Hasta que active estas enzimas líticas, ¿sí? Estos genes, ¿sí? Va a trabajar esa célula, si no, ahí se va a quedar. Y como tú dices, esto te lo hace en poco tiempo, ¿sí? sí. Y eso es lo que quiero que entiendas, porque Ah, o así es sea, el esto, cáncer. Esta cosa está invadiendo una célula, sí, ¿sí? El cáncer es lo mismo, va a invadir una matriz extracelular, ¿sí? Va a invadirla. ¿Cómo la va a invadir? Pues destruyendo todas las proteínas que está hecha la membrana, el estroma, ¿sí? sí, Si no tiene esa capacidad lítica, ¿sí? No va a entrar. Igual acá, no va a entrar. Si no tiene esos ligandos, no va a entrar, ¿sí? Porque no es de a golpes, sí, ¿sí? Es de lisar, es de enzimas. sí, sí, receptores y... Bueno, necesito entonces que otra vez des el tema, porque ya son dos temas. Te había dicho a ti también que vieras las leyes de Starling.
o a quién le dije de eso, de leyes de Starling, porque no sabían pues cómo era la salida de líquido al intersticio. A ti también te había puesto ese tema. Ok. Bueno, pues entonces me desenlazo. Bueno, entonces seguimos con esto y esto lo vimos desde un principio, ¿eh? Y con las leyes de Starling. ¿Está bien? Sí. Bueno, ándale pues, ándale. ¿Quiere que le hable de o sea, desde la interacción del espermatozoide con el Si quiero cómo entra, cómo se fija, qué receptores son, cómo se las fijan, moléculas cómo entra, implicadas? así es, Ah, ok. así es. ¿Mm? Bueno, Así es, gracias. cómo entra, porque así es como también penetran pues las células cancerosas, por eso se Sí, invaden, por eso se llama un cáncer sí, me faltó canceroso. poner un poco más de, bueno, imágenes para explicar esto, pero pues me voy a andar un poco más en este tema si usted lo... Bueno, dale pues, te damos más tiempo. Ok, A gracias. ver, el otro tema, ¿qué otro tema teníamos? Sistema circulatorio, doctor. A ver, bueno, el sistema circulatorio, órale pues. ¿A quién va a dar el sistema circulatorio? Yo, Buen, doctor. di- buen día, es, Ándale, pues. Ángel David. administradora. Vamos pues. Buen día, administradora Angelito, por favor. ¿Me escuchan? Sí, Ok. ¿Se ve la presentación? así es. Ok. Aunque ahí faltó también el hígado ahí ¿no? junto con los riñones, igual. Sí, nada más es la presentación, ahorita sí. Ahorita Ok. Eso es lo que quiero que se den cuenta de ¿se ve cómo es cómo el circulatorio. Ok. Buenas tardes, me llamo Ángel David Sánchez Solís y yo voy a dar el tema del sistema circulatorio y las principales venas y arterias. El aparato circulatorio, a modo de introducción, esta se va a encargar del transporte de sustancias y de oxígeno y de nutrición para todo el organismo. Esta va a estar formada por el sistema cardiovascular, en el cual va a circular la sangre, y el sistema linfático, por el cual va a circular la linfa. Hay que recordar un poco de la anatomía del sistema cardiovascular. Pues las dos principales estructuras que, que son las más importantes del sistema cardiovascular, pues es el corazón, en la cual vamos a revisar un poco de la morfología, su estructura, la histología, la fisiología y la regulación. Nada más dámelo, cómo funciona. No quiero tanto, pues nada más dime qué hace el corazón y ya, y cómo saca la sangre. Sí, y los vasos sanguíneos, que están compuestos de arterias, venas y los capilares, y pues cómo se está regulado por medio de la presión arterial. El corazón, bueno, la circulación tiene varias características. Esta es de característica cerrada, por la cual la sangre no va a salir de los vasos y tampoco de los órganos a los cuales va a estar llegando. Es una circulación doble, porque la sangre va a pasar dos veces por el corazón, una por la vía venosa y otra por la vía arterial, y por lo tanto hay dos circuitos. Y también es completa, porque la sangre oxigenada y la desoxigenada no se van a mezclar. La parte derecha del corazón solo va a bombear sangre desoxigenada y la parte izquierda la sangre oxigenada. Esto también lo vamos a conocer como circulación menor y mayor. Como se ve en la imagen de la derecha, puse una imagen del Guyton en donde muestra el porcentaje de sangre
que circula en cada parte de la circulación mayor y menor. Aquí apunte que generalmente una persona tiene, bueno, en promedio, una persona tiene 5 litros de sangre y dice el libro de Guyton que en la circulación sistémica se concentra el 84% de esta sangre, que es alrededor de 3 litros con... Bueno, no noté la cantidad exacta, pero es alrededor de 3 litros y medio. Y en la circulación menor, o en la circulación pulmonar, el 9%, que es más o menos como unos 300 o 450 mililitros de sangre. Y bueno, como ya dije, la circulación se divide en menor y mayor. La circulación menor va a estar comprendida por el trayecto del corazón, de la sangre desde el corazón hacia los pulmones. Y esta sangre se va a caracterizar por tener sangre desoxigenada. Esta sangre desoxigenada va a salir del ventrículo derecho y va a entrar a los pulmones por las arterias pulmonares. Esta se va a oxigenar por medio de la hematosis y va a regresar por las venas pulmonares hasta el ventrículo izquierdo. No, yo quiero que me expliques cómo se oxigena, cómo se ramifica en el pulmón. ¿Perdón? Es lo que quiero que me digas, cómo se ramifica en el pulmón para dar la salida de oxígeno. Sí, pero eso es más después, nada más esto es como un recordatorio, un repaso. Bueno, es que estás dando puros recordatorios y no es lo que yo quiero que sepan, pues. A ver, síguele. Eso, síguele. Me interesa lo que te estoy preguntando. Bueno. Que entiendan todo eso. Y la circulación mayor va a ser el paso de la sangre desde el corazón hacia los demás órganos y tejidos. Esta sangre va a estar caracterizada por sangre oxigenada que va a salir del ventrículo izquierdo por la arteria aorta. Esta sangre lleva a los órganos oxígeno y nutrientes y esta va a volver al corazón por las venas. El corazón, pues es una... Eso no me interesa, síguele. Eso no me interesa. ¿Esto? A ver. Bueno, el corazón se divide en 4 cavidades, 2 aurículas y 2 ventrículos. Las aurículas tienen como característica que son paredes finas, mientras que los ventrículos son de paredes gruesas. El ventrículo izquierdo se diferencia del derecho por tener paredes más gruesas que el derecho. Bueno, de la aurícula derecha van a llegar... Dime las arterias principales y las venas principales. Es que eso está hasta acá. Hasta acá. Pues estás mal entonces. Estás poniendo un dibujo y no sé qué quieras decir ahí con tu dibujo. Bueno, es que... Ahí, lee los vasos principales. Bueno, aquí podemos ver en el corazón, en la cual se observa lo que es la aurícula izquierda, que va a recibir a las venas pulmonares izquierdas y derechas. O sea, son 4 venas que recibe en la aurícula izquierda. Y esta, al ser eyectada la sangre desde la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo, va a dar y mediante la sístole va a dar la sangre hacia la circulación por medio de la arteria aorta. Yo ahí veo 3 vasos sobre el callado de la aorta. ¿Cuáles son? Bueno, está la arteria subclavia, la subclavia derecha, la carótida interna, no, la carótida común, Del lado derecho, a ver, del lado derecho. A ver, ahora dame del lado derecho, el corazón derecho, a ver qué hace el corazón derecho. Bueno, del corazón derecho va a recibir en la aurícula derecha la vena cava superior y la vena cava inferior.
bueno, esta sangre va a estar desoxigenada, por lo cual va a necesitar que se oxigene. Entonces, esta sangre va a pasar por medio de la válvula tricúspide hacia el ventrículo derecho y esta va a ser eyectada hacia los pulmones por medio de las arterias pulmonares derecha e izquierda. Entonces, Bien, ya síguele. Otro dibujo, síguele ya. bueno, Síguele. pues ya como dije, las No, válvulas. síguele, eso no me interesa ya. Síguele, síguele. Quiero que conozcan los vasos grandes. Síguele. Regrésale. Capilares, bien. Fíjate en tu dibujo primero. Está la sangre arterial, ¿sí? Sí. Dices ahí es una arteria. Y luego Sí. la arteria, ¿en qué se forma? Capilares. En capilares, Arteriolas, ahí perdón. dice arteriola. Arteriola. Y luego la arteriola, A los capilares. ajá, capilar arterial. ¿Y luego qué pasa? Bueno, en esta parte es cuando hay un intercambio de las sustancias entre la luz de los capilares y el líquido intersticial de los tejidos. Y entonces en ese intercambio pues va a haber la oxigena. Bueno, se van a oxigenar los órganos, va a transportar el oxígeno y estas van a regresar a la circulación por medio de ¿Cuál es las el vénulas. mecanismo del recambio de oxígeno? Eso no lo puse, doctor. No, pues yo te lo estoy preguntando, pues, ¿cómo? Yo te lo estoy preguntando, ¿cuál es el mecanismo? Que alguien le diga cuál es el mecanismo de la salida de oxígeno. Sale oxígeno y ¿qué entra? Dióxido de carbono. Bien, ¿y cómo se llama eso? ¿Cuál es el mecanismo? Nadie sabe. Intercambio de gases. ¿Cómo se llama eso? Pues es difusión simple. Difusión simple. Sí. De un lugar de mayor concentración a otro de menor concentración. ¿Sí? Así de sencillo. Sí. ¿Y luego qué pasa? Pues pues la sangre que antes llevaba oxígeno, pues va a llevar el dióxido de carbono y va a regresar a lo que es las vénulas. Las vénulas son las prolongaciones de las venas mismas y estas van a ser regresadas hacia lo que es el corazón. Bien, a ver, síguele. Entonces ya viste cómo está el cuerpo. Bien, Sí. ¿cómo está el pulmón ahí? ¿Cómo está el pulmón? Bueno, a ver, pon las dos circulaciones. A ver, esa es la circulación arterial. Pon la venosa primero. A ver, ahí está la venosa. Bien. A ver, explícanos ahí qué pasó. Llega la sangre venosa. Sí. ¿Sí? ¿Por qué vena llega la sangre venosa a la aurícula? A la aurícula derecha. ¿Por qué venas? Por la vena cava superior y la vena cava inferior. ¿Y luego qué hace? Pero bueno, pues pasa de la aurícula derecha al ventrículo derecho. ¿Y luego qué pasa? Pues esta sangre sale eyectada hacia las arterias pulmonares para que ¿Qué pasa se con las oxigenen. arterias pulmonares? ¿Perdón? No escuché, ¿Qué doctor. pasa con las arterias pulmonares? Pues se dividen. ¿Se van dividiendo en qué? O sea, la arteria pulmonar se va ramificando y llegan a lo que es el hilio pulmonar. Y llegan así, y luego llegan hasta qué nivel? Hasta el nivel de los bronquios. ¿Y es vena todavía? No, esa es arteria. Y entonces cuando llega a nivel de los bronquios, La arteria llega a nivel de los bronquios. O sea, una arteria puede pasar oxígeno, puede salir el oxígeno o el dióxido de carbono en una arteria. es que no recuerdo sobre el intercambio de gases, doctor.
Pues ese es el tema, maestro, ese es el tema, el aparato circulatorio. Y Sí. ahí tienes cómo está. Ya vimos cómo es el hecho de cualquier órgano. La sangre venosa, ¿sí? Van por las arterias pulmonares. Y Sí. estas se van dividiendo, cada haciéndose más pequeñas, Sí. ¿sí? En arteriolas, hasta llegar a capilares. Sí. Cuando llegan a capilares es cuando se hace el intercambio gaseoso. Claro. Eso es lo que quiero que me digas. Se van subdividiendo, se van dividiendo. Se van dividiendo, sí. Una arteria no te pasa oxígeno. Tiene No. la capa muy gruesa para pasar el oxígeno o el Sí, dióxido de carbono. como decía en la diapositiva. Se va ramificando hasta llegar a capilares. ¿Y luego qué pasa? Eso es en el alvéolo. ¿Y luego qué pasa? Pues ocurre el intercambio gaseoso y de ahí esa sangre pasa a lo que es las venas. Para decir ese intercambio gaseoso. A ver, que alguien me escriba ahí cuál es la palabra técnica o médica. Hematosis. Ya escuchaste, ¿cómo se llama eso? Hematosis. ¿Y luego qué pasa cuando ya ocurre la hematosis? Pues esa sangre va a pasar a las venas pulmonares para que lo reciba. ¿A las venas otra vez, a las venas, canijo? Sí, son las venas pulmonares. ¿De los capilares pasa a las venas? Perdón, sí, de las capilares pasan a las vénulas y de las vénulas a las venas pulmonares. Bueno. ¿Ya viste el hígado? Sí. A ver, dime la circulación del hígado. ¿Qué vena es esa? Bueno, está la vena cava inferior. No. ¿Va al hígado? ¿Esa entra al hígado? No entra al hígado, sino que está posteriormente al hígado. Dime la vena que entra al hígado. La vena porta. ¿Y qué pasa con la vena porta ahí? Ahí está el dibujo. Pues se va ramificando en varios capilares. Ajá, en vénulas. En vénulas. ¿Sí? Sí. Ok. Y bueno. ¿Qué lleva principalmente esa vena cava, esa vena la porta? ¿Qué lleva principalmente? Sangre desoxigenada. Desoxigenada. ¿Qué más lleva ahí? ¿Por qué va el hígado? ¿Cómo se forma la vena porta? Por medio de la vena mesentérica superior y la vena esplénica. Ajá. ¿Qué recoge la vena mesentérica superior? Sangre del intestino, ¿Cómo absorbes tú los alimentos? A ver, dime. Bueno. ¿Cómo absorbes los alimentos? Bueno, una vez ingeridos, pasando al estómago, estos se van a deshacer por medio del ácido clorhídrico que fue expulsado en el estómago. Sí, y luego. Bueno, estas van a pasar al píloro y estas van a entrar al intestino delgado. Y luego. Parte de los nutrientes van a ser absorbidos y también en la segunda porción del intestino. Permítame tantito. Disculpa. Bueno, en la segunda porción del intestino es donde va a entrar el conducto colédoco. Sí. Y ahí es donde, bueno, ahí es donde va a recibir lo que es la bilis para que se puedan absorber las grasas. Sí. Y bueno, después de todo el trayecto del intestino delgado, pues va a entrar al colon.
Ok, ¿y dónde absorbiste los nutrientes, la glucosa? ¿Dónde la absorbiste? ¿Quién la absorbió? ¿Quién absorbió los aminoácidos? ¿Quién los absorbió? Los enterocitos. ¿Y luego a dónde se van? Pasan del intersticio y luego pasan a la sangre. ¿A qué vena? ¿A qué vena? ¿O arteria? ¿O es a la arteria o es a la vena? No, la vena. La La vena vena. ¿A qué vena? A la vena vena. mesentérica superior. ¿Al cuál? Mesentérica ¿Cuál superior. vena? A la Mesentérica vena superior. superior. Y luego, Pues Porta. esta va a pasar a Por la la vena vena porta. porta. y luego, Esta va a ser, Lleva el hígado. va a pasar y por el luego, hígado ¿para qué se va el hígado eso? Ser para metabolismo. sintetizar, para el metabolismo, para que se sinteticen. Bien. ¿Ya viste cómo se hace también, cómo se ramifica en el hígado? Sí, ¿Sí? aquí está. Hay una arborización también, porque lleva nutrientes. ¿Sí? Se hace un sistema porta. ¿Qué les pasa a los borrachos que hacen hígado cirrótico? Que no pueden metabolizar los alimentos. ¿Qué les pasa? ¿Qué les pasa en el cerebro? Encefalopatía hepática. Me estoy preguntando dando la clase. ¿Qué le pasa si ese hígado no tiene la capacidad para metabolizar todo lo que le llega? Pues no se El absorbe. intestino. ¿Eh? Pues no se llega a metabolizar ¿Y estos qué le nutrientes. pasa? ¿Qué le pasa al paciente? ¿Qué le pasa al cerebro? Pues como no está absorbiendo nutrientes, pues no No, sí los está llega. absorbiendo. Sí Bueno, los no está se está absorbiendo. El intestino está bien. Sí Sí. los está absorbiendo. Sin embargo, el hígado está mal y no los puede metabolizar. ¿Qué es lo que se absorbe? ¿Qué sustancias son las que se absorben por el intestino? Pues grasas, proteínas, ¿Qué tipo de grasas? grasas monosaturadas, poliinsaturadas, No. Son lipoproteínas. ¿Qué lipoproteínas. más? Sí. No son proteínas, son grasas de bajo peso molecular. La BLH, Sí. ¿Qué más? ¿Qué más? glucosa, ¿Qué más? aminoácidos. ¿Por qué aminoácidos? ¿Por qué no proteínas? Le pregunto al de la clase. Porque porque las proteínas son cadenas de varios aminoácidos, entonces al ocurrir el catabolismo en el intestino, pues se descompone en aminoácidos. Sí. ¿Y por qué no las puede absorber las proteínas? Son muy grandes. ¿Por qué no las puede absorber? No sabes. No lo sé, doctor. Por el tamaño, por el tamaño. Sí, Son moléculas grandes, no pueden entrar. ¿Sí? sí, Entran puros elementos. ¿Sí? sí, Moléculas doctor. grandes no entran. Las moléculas grandes que entran, eso pasa en los niños cuando está mal desarrollado todavía el intestino y les da alergia, porque el organismo los toma como algo como antígenos. Una molécula grande que entra al cuerpo, el organismo lo toma como un antígeno, Sí, ¿sí? Y hace sí, una reacción antígeno-anticuerpo, ¿sí? sí, Son las alergias alimentarias. sí, doctor. Entonces el organismo absorbe puros elementos, ¿sí? Sí, doctor.
no moléculas grandes. De ahí pasa al hígado. Si en el hígado, sí, es un paciente cirrótico, sí, ¿qué es lo que pasa? Que no alcance a metabolizar toda ese alimento. Entonces, si no se metaboliza, entonces el paciente puede intoxicarse porque no se está, ¿Y cómo ves que está intoxicado el paciente? porque empieza a marearse, ¿Cómo se llama eso? encefalopatía hepática. Encefalopatía hepática, ¿sí? Por amonio, también por amonio, Sí, ¿sí? Los aminoácidos, ¿sí? sí, doctor. ¿Por qué forman ascitis los pacientes con insuficiencia hepática? No escucha, Cirrosis doctor. hepática. Porque no Estoy sintetizan las marcando, estoy proteínas. apuntando la clase. No escucha, doctor, la pregunta. ¿Lo puedo repetir? ¿Por qué forman ascitis? ¿Por qué hacen ascitis? Ah, porque no hay una buena síntesis de las proteínas. Nada. ¿Sí? ¿Por qué hacen varices esofágicas? Bueno, vas a dar el tema de cirrosis hepática, Sí, doctor. ¿sí? Bueno, no sé qué voy a hacer con ustedes, ¿sí? No sé qué voy a hacer con ustedes, ¿sí? El punto aquí era que la otra vez vimos metástasis, ¿sí? Metástasis, ¿sí? Y como ustedes ven, en todos los órganos terminan en capilares y la oxigenación es a base de capilares. Pues una metástasis, ¿sí? Que es una colonia tumoral, ¿sí? Es una colonia de células, es un grupo de células, es un trombo, ¿sí? Entonces, teóricamente, ¿sí? Se deberían de detener en los capilares, a nivel capilar, y deberíamos de tener en todos metástasis pulmonares, porque terminan en capilares, ¿sí? Ahí vimos que se ramifican hasta capilares. Entonces ahí se deberían de detener el émbolo tumoral, ¿sí? Igual en el hígado, ¿sí? Ahí se deberían de tener los émbolos tumorales, ¿sí? Pero no sucede así, ¿eh? No sucede así. A pesar de que son capilares, ¿cuánto mide un capilar? A ver, vean cuánto mide un capilar, cuántas micras. De entre 8 y 12 micras. ¿Sí? ¿Cuánto mide un eritrocito? Entre 6 y 8 micras. 6 y 8 micras, fíjate. Un eritrocito. ¿Sí? Entonces un émbolo tumoral no va a pasar, se va a atorar, pero no sucede eso. Yo te diré, por ejemplo, que en el cáncer del carcinoma de próstata, no ve uno metástasis pulmonares. ¿Sí? En el carcinoma cervicuterino no ve uno metástasis pulmonares ni hepáticas, ¿sí? Entonces hay otra forma del por qué hay receptores, hay sustancias donde la célula tumoral tiende a localizarse. Pero el punto aquí era recordar el sistema circulatorio para que vieran cómo es, ¿sí? Para que vieran cómo es. ¿Mm? Todo termina en capilares, ¿sí? Y ahí a ese nivel
es el intercambio de sustancias. ¿Sí? Y de oxígeno y de dióxido de carbono, por una simple difusión simple, sin gasto de energía. ¿Sí? Bueno, entonces vas a ver el tema de cirrosis hepática. Quiero que veas las complicaciones, como son pues el hiperesplenismo, ¿sí? La baja de plaquetas, ¿sí? ¿Cómo se llama el nombre técnico de las plaquetas bajas? Plaquetopenia. ¿Qué otro nombre? ¿Alguien que le diga? Trombocitopenia, doctor. Trombocitopenia, muy bien. ¿Por qué hay trombocitopenia? ¿Me vas a decir, sí? ¿Por qué hay leucopenia? ¿Sí? Sí, doctor. ¿Por qué hay varices esofágicas? ¿Sí? ¿Por qué hay varices gástricas? ¿Sí? Sí. ¿Por qué hay ascitis? ¿Sí? Sí. ¿Y por qué hay encefalopatía hepática? ¿Sí? Entonces, todo lo que comemos, ¿sí? Pasa a por vena porta y por drenaje linfático, principalmente las grasas por drenaje linfático. Ve qué tamaño deben de tener las grasas para poder absorberse. ¿Sí? Sí. Si no, no se absorben. ¿Sí? Sí. Bueno. Entonces, eso vamos a ver, pues, porque no, no sé, no le veo, pues, ¿cómo te diré? No le veo que estén funcionando, pues, que estén pensando en cómo es el cuerpo, cómo trabaja y cuando se enferma, ¿qué van a hacer ustedes con un enfermo? ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué van a hacer ustedes con un enfermo? ¿Sí? ¿Ok? Sí, doctor. Órale, pues, entonces la próxima clase. Ay, Órale, pues, entonces nos vemos. Aquí nada más hay 18 chavos. A ver tú, Jesús Jacobo, Sí, dígame, doctor. me tienes que ver quién faltó. Sí, ya tengo la lista, doctor. Ok, bien. Mándamela por acá, quiero ver. Había 17, pues, o se llegó uno tarde, pues. Sí, Pero lo que pasa, doctor, es que 5 compañeros no pudieron entrar a la clase porque no tienen luz. bueno, Y es pero eso que, ya es muy del diario, ¿no? Que no tenga luz. no, es que sí, es que de hecho, en estos 2 días la mayoría de Minatitlán no ha tenido luz, doctor. Ok, pues ve bien eso, quién faltó, ¿no? Porque Sí, el grupo no está muy bien, pues, te digo, casi no estamos viendo nada de oncología, ¿sí? Y estoy poniendo, pues, temas generales y tampoco los desarrollan, pues, pensando en lo que van a hacer ustedes cuando tengan enfrente un paciente, que le tengan que resolver una situación, ¿sí? sí, Aquí salió muy claro, ¿no? Por ejemplo, la vena porta, no sabían para qué tenemos la vena porta, ¿sí? Y ya es algo importante la vena porta, ¿eh? sí, doctor. Bueno, órale, pues, entonces nos vemos. Hasta luego. Revísame después a ver quién nos faltó, pues, ¿eh? Sí, Órale, pues, nos entonces le vemos. envío la lista a su secretaria. Órale, pues, ándale, muchas gracias. gracias, doctor. Ándale, Hasta hasta luego, luego. doctor. Que Hasta pase luego, buenas doctor. Hasta luego, doctor. Adiós.